Yo quiero hablarte en este momento acerca de un hombre llamado Bartimeo. Muchos han escuchado la famosa historia de Bartimeo, pero hoy es necesario volver a recordar a un hombre que se encontraba tirado en la acera, se encontraba tirado en una esquina, se encontraba tirado en una calle. ¿Cómo tú te encuentras hoy? ¿Dónde estás tirado en este momento? ¿Estás en un hospital? ¿Estás en una cama de una clínica? Te dijeron que estás enfermo, te detectaron este virus, te dijeron que tienes cáncer, dijeron que tienes pocos días para vivir, horas para vivir, te dijeron que dependes de un chimbo, de un tanque de oxígeno. ¿Qué te dijeron? Esas son las noticias que da el ser humano. Pero hay una buena noticia, y es que la última palabra la tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña que Jesús iba saliendo de la casa de un hombre llamado Jairo, iba con sus discípulos, y en ese momento podemos ver a un Bartimeo que escuchó hablar de que iba Jesús el Nazareno. Y es ese mismo Jesús el que estás escuchando hablar tú en este momento, Jesús el Nazareno. Bartimeo dijo: allí va el hombre que está haciendo milagros en todo Israel, allí va el hombre que está siendo criticado, allí va el hombre que está siendo ultrajado, pero es el hombre que tiene la respuesta para mi vida. Y dijo Bartimeo: voy a seguir a este hombre llamado Jesús. Y se fue detrás de él por muchos kilómetros, y en todo ese trayecto él iba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y solo eso es lo que decía Bartimeo. ¿Cuáles son tus palabras en este momento? Jesús, hijo de Dios, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de Dios, ten misericordia de mi matrimonio, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de papá, de mamá, de mi familia que está infestada, está enferma, está pasando momentos difíciles en la finanza. Jesús, ¿dónde estás tú, Jesús? Así están muchos el día de hoy. Bartimeo se encuentra con una barrera, y es que unos hombres, aún los mismos discípulos de Jesús, le dijeron: callen a ese hombre, callen a ese hombre. Y le dijeron: hey Bartimeo, cállate. Bartimeo, nos llevas estresados, cálmate, cállate, quédate allí donde estás. Pero él seguía clamando, él seguía gritando, él seguía gimiendo. Y en este momento te pueden decir: Jesús no quiere hacer un milagro en tu vida. No escuches las palabras negativas. Que tus oídos se abran para lo positivo, que tus oídos se abran para la escritura, que tus oídos se abran para lo imposible que se hará posible en tu vida. Esas personas que dicen: tú nunca vas a salir adelante. Esas personas que te dicen: tú no vales la pena. Esas personas que te dicen: perdiste tu casa, perdiste tus carros, perdiste las finanzas, perdiste el trabajo. No importa, del lodo cenagoso Jesucristo levanta al más caído. Dice la escritura en la primera carta de Corintios que de lo más vil nuestro Señor levanta para avergonzar a aquellos que se creen muy sabios. Y eso es lo que hizo con Bartimeo. Pero Jesús, escucha que ahí viene Bartimeo. Yo me imagino a Jesús diciendo dentro de él: voy a ver hasta dónde llega este ciego, voy a ver hasta dónde llega Bartimeo. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Y tú dices: ¿por qué yo no tengo un milagro? ¿Por qué Dios no me ha respondido? ¿Por qué Dios se ha olvidado de mí? No, señor, no, señora. Jesús no se ha olvidado de ti. Jesús no se ha olvidado de tu matrimonio. ¿Tú crees que Jesús se va a olvidar de las lágrimas que han rodado sobre tus mejillas por noches enteras? ¿Tú crees que el Señor se va a olvidar cuando tú le has dicho: te prometo que te voy a servir si tú haces un milagro? Él no se olvida. Solo está viendo hasta dónde tú llegas. Él está viendo qué es lo que tú estás haciendo. Si crees que ya no vas a poder, es cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se glorifica. Dice la escritura en Marcos, acá está la palabra en Marcos capítulo 10 versículo 46. Y se levantó y vino a Jesús respondiendo. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y esa es la respuesta, esa es la pregunta de esta noche. Jesús te dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es la respuesta que estás esperando, joven? ¿Cuál es la respuesta que estás esperando? Las respuestas no las tienen
amigos. La respuesta no la tiene tu mejor amigo, la respuesta la tiene Jesús, es el único. Y te dicen esta noche: ¿qué quieres que te haga? Ahora le puedes pedir a Dios qué es lo que tú deseas. Y el ciego le dijo: Maestro, quiero recobrar la vista. Para Dios no hay nada imposible. Predicamos a Dios que todo lo es posible, pero a la hora que estamos metidos en la prueba lo minimizamos. Y ese es el problema. Te lo vuelvo a repetir: predicamos a un Dios poderoso, pero a la hora que nos toca a nosotros la prueba, lo hacemos chiquito. No hagas chiquito al Dios eterno. Él es grande y poderoso. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Jesús suelta una palabra, esa palabra se cumple. Cuando Jesús suelta una palabra, el cielo tiene que entender, la tierra tiene que entender, y el mismo infierno tiene que entender. Tienen que obedecer a Jesucristo, porque Él venció la muerte y Él tiene las llaves del Hades. Él tiene las llaves y Él tiene el poder para hacer lo imposible posible. Pero hay algo maravilloso en Bartimeo. Después que él recobra la vista, dice la Escritura que él lo seguía en el camino. Y ese es el error de muchos de nosotros. Ese es el error de muchas personas que reciben el milagro y se olvidan de Jesús. La palabra de Dios nos enseña de 10 leprosos. A los 10 los sanó, pero solo uno regresó dándole gracias. ¿Será que tú vas a ser uno de esos agradecidos? ¿Será que tú vas a ser uno de esos que le vas a servir a Dios? Usted que me está viendo en un hospital, en la sala de un hospital, ¿será que usted va a servirle a Dios después de que le prometió? ¿Le va a servir a Dios como le estás diciendo en este momento? Tienes que ser agradecido. Jesús dijo: ¿y dónde están los otros 9 que sané? Porque solo regresa uno. Somos muy buenos nosotros para pedir a Dios. Él nos cumple, pero ahora nos toca a nosotros hacer lo que prometimos. Si promete, tiene que cumplir. Ahora termino con un versículo. Yo le dije solo 10 minutos. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10 versículo 8: sanen también a los enfermos. Esa es una orden, ¿sí o no? Sanen a los enfermos, devuélvanle la vida a los muertos, sanen a los leprosos, libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo. ¿Qué quiere decir? No cobre billete por orar por los enfermos, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Y me gusta este versículo. Jesús quiere hacer un milagro, pero ahora Jesús está esperando que se levanten los predicadores. Jesús está esperando que se levanten en este tiempo los evangelistas. Esta es la plataforma que Dios estaba usando para nosotros, para ir y predicar la palabra de Dios. Esta era la plataforma que Dios estaba esperando para nosotros, para meternos a orar por la gente necesitada. Hay muchos Bartimeos que están en un hospital, hay muchos Bartimeos que están muriendo en una casa, hay muchos Bartimeos que están en una esquina muriéndose, hay muchos Bartimeos que están en un barrio, están solos y están afligidos y no tiene quien vaya a orar por ellos. Así que ¿dónde estamos los predicadores? Dice la Escritura: bendito y hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Hoy tenemos que levantarnos todos nosotros, así como Jesucristo lo hacía, así como Jesucristo ponía las manos sobre los leprosos. Hoy nos toca a nosotros ir a poner las manos sobre los enfermos, porque Dios quiere hacer milagros extraordinarios. Dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Dice la Escritura que donde abunda la enfermedad, abunda la sanidad. Dice la Escritura que lo único que Dios está esperando es que se levanten hombres valientes y esforzados, que vayan y den una palabra de bendición, que vayan y pongan la mano sobre un enfermo y le digan: Cristo es el único que te salva, no te cobro nada, de gracia recibí, de gracia doy también. Se llegó el tiempo que estábamos esperando. Se llegó el tiempo para ir a levantar a los Bartimeos. Se llegó el tiempo de decirle: en el nombre poderoso de Jesús, recibe tu sanidad.
recibe tu milagro.